Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando a fondo una de esas joyitas que hay en el sector de automoción. Hablamos del Polo GTI, un vehículo capaz de combinar confort y prestaciones muy deportivas en un entorno más lujoso, en esta generación que eleva la potencia hasta los 207 caballos, que está disponible solo con caja de cambios automática DSG de 7 velocidades y tracción delantera. El precio a partir de poquito más de 32.000 euros, así que nos subimos a esta novedad fabricante alemán y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí tenemos interior del Polo GTI. Esta versión no lleva, bueno, pues el acabado en rojo, que empieza por aquí y sigue todo esto, sino que lleva la pieza en gris, que es un poquito más discreto, aunque quizás en este tipo de coches sí que está justificado llevarlo en rojo, pero a lo mejor te cansas, ¿no? Pero bueno, creo que se puede cambiar, Lo tengo que preguntar, pero yo creo que se puede cambiar por lo menos las molduras. Lo que no sé si el coste es asumible o no, pero bueno. Estamos ante uno de los coches más icónicos del segmento, ¿no? El Polo GTI siempre ha sido un coche admirado y es un coche siempre, bueno, pues que ha tenido siempre una pila de seguidores. Y es que es un coche muy chulo. Se conduce y enseguida tienes un feeling especial, ¿no? Pero la parte tecnológica también es interesante y sobre todo, aparte que acompaña este coche, con innovaciones como el nuevo cuadro Digital Cockpit enorme, que además es configurable, que se puede cambiar aquí la información que nosotros queremos. Fijaos, aquí tenemos más presencia de los ADAS, aquí toda la información, datos de viaje, caja de cambios, aquí tenemos la multimedia y la velocidad ahí abajo, ¿vale? Si vamos cambiando la parte de arriba con estos botones, pues vamos cambiando lo que queremos ver, cronómetro, estado de vehículo, teléfono, audio, navegación, que además, fijaos, lo podemos poner con los relojes, lo podemos poner súper grande. En esto, bueno, pues no se diferencia de otros vehículos con Digital Cockpit. Y luego tenemos los asistentes, los datos de viaje, consumidores, velocidad, señales de tráfico, temperatura, el trip, el consumo, la información general. Vamos a poner una información general, ¿vale? Bueno, el consumo medio ese no le hagáis caso porque, fijaos, he recorrido 6 kilómetros y llevo 1 hora con el motor en marcha, así que no le hagáis caso. La verdad es que no es muy reseñable, ¿no? Porque realmente, bueno, pues no tiene nada que ver con lo real, ¿no? Ahora os comentaré el consumo real que tiene este coche en la parte de conducción. Pero como veis, aquí tenemos, bueno, pues un cuadro bastante interesante. No me voy a alargar mucho porque tiene todo esto, o sea, es un cuadro sencillo, pero es un cuadro que ya hemos visto muchas veces. También el sistema de infoentretenimiento, que como veis, bueno, pues tiene esta estética tan sencillita que hemos visto, bueno, pues en otros vehículos de Volkswagen, y además tiene el sistema este de sensor de la mano de movimiento que nos hace ir pues de un lado a otro, y si no pues podemos hacerlo con el dedo, ¿vale? ¿Veis?
que creo que hoy no me va a querer mucho, ¿eh? Hoy esto está un poco rebelde. Bueno, aquí tenemos el menú. Este sistema es compatible con Android Auto y con Apple CarPlay, que lo sepáis, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, pues todo el menú: radio, multimedia, teléfono, navegación, asistentes al conductor, multimedia, bueno, la conexión con nuestras aplicaciones, que en este caso es Apple CarPlay y Android Auto, vehículo, sonido, y tenemos los usuarios. Podemos generar usuarios y podemos tener diferentes usuarios, ajustes, los avisos legales, la ayuda y la tienda de aplicaciones. Empezamos por cosas más interesantes: asistentes a la conducción. Ya veis que esta es la estética del IQ Drive que hace Volkswagen. Aquí pues pulsamos en la señal y vamos a pues al asistente de señales de tráfico. Si pulsamos aquí en las rayitas, aquí o aquí, al Lane Assist. Tenemos también aquí al Side Assist, aquí al Front Assist. Bueno, es el control de crucero adaptativo, pero sí, es el Front Assist. Aquí para el cansancio, ¿vale? O sea que tenemos aquí, y luego ya los podemos ajustar todos ellos, ¿eh? Veis que es Front Assist, y podemos aquí gestionarlo. Si volvemos al menú, nos vamos a vehículo, que es lo que más nos va a interesar. Aquí tenemos una selección de los monitores que podemos tener. Aquí, por ejemplo, tenemos en cambiar el Digital Cockpit, podemos cambiarle las vistas, podemos ver los datos de viaje. Bueno, esta es la media real, 8,4 en estos trayectos que hemos hecho, ¿vale? 8,4 modo deportivo, 8,2 un modo un poquito más tranquilo, pero este, claro, 20 litros, pues como que no. Y aquí tenemos los indicadores deportivos que podemos cambiar. Podemos poner la presión, la temperatura del aceite, la potencia en kilovatios, podemos cambiarlo, ¿no? Podemos poner aquí la presión del turbo. Fijaos, si acelero, pues los indicadores suben. Y aquí, por ejemplo, la fuerza G, pues por ejemplo, ¿no? Así que bueno, podemos ir cambiando y haciéndolo a nuestro gusto. Y luego, bueno, pues el sonido, los usuarios, como veis, bueno, un sistema de navegación y de entretenimiento sencillito, pero oye, suficiente. En cuanto a los acabados, bueno, al final estamos con un coche que ya tiene un precio, más de 30.000 euros, y con este restyling lo que hemos conseguido es tener superficies blanditas, fijaos, plástico blandito, que no está nada mal, o sea, fijaos, plástico blandito. Y luego tenemos este plástico, que es una moldura decorativa, más plástico blando por aquí, y luego ya el plástico duro empieza aquí, que tenemos, bueno, pues el listón es del mismo color que esta moldura decorativa. En las puertas, como veis, bueno, pues moldura decorativa, duro, es el mismo plástico con diferentes secciones, y luego tenemos textil en el apoyabrazos y plástico duro en el resto de la puerta. Bueno, es lo que se estila en estos coches. Ajustes que no están mal, porque fijaos, es que cruje un poquitín, pero al tacto, Esto cuando está en marcha es que no cruje absolutamente nada, pero bueno, es normal porque cuando apretamos estamos ahí forzando las presillas y todo el ajuste. Como veis, aquí tenemos un LED que cuando encendemos las luces, voy a ver si las puedo encender, se ilumina. Vamos a ver si se ilumina. Que ya estaba iluminado, en blanco, ¿vale? Bueno, pues nada más, es muy sencillito. Luego tenemos el climatizador. Tenemos un climatizador bizona. Como he dicho antes en los datos generales, es un climatizador capacitivo donde podemos dar a las funciones, apretarlas, y con que toquemos un poco ya obtenemos respuesta. Tenemos también la carga inalámbrica, 2 conectores USB de tipo C. Aquí tenemos para poner tarjetas, tenemos el botón de arranque, el Start Stop, desconexión del SP, que se puede desconectar completamente, modos de conducción.
Aquí tenemos los 4 modos que os he comentado antes. En el modo individual podemos adaptar y modificar todo lo que queremos hacer, la dirección, el tren de rodaje, es decir, la suspensión deportiva, el motor podemos elegirlo en modo Sport. Bueno, vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en modo normal. Sonido del motor, que también se puede modificar, lo vamos a poner en modo normal. El control de crucero también, y también la climatización. Todo esto es lo que podemos cambiar en el Driving Mode, que es el programa individual de los modos de conducción. Y luego tenemos aquí lo que es el parking asistido, que aparece en este cuadro, ¿vale? Y aquí tenemos los sensores, sensores que se acompañan de una cámara que, bueno, no es muy allá, ¿vale? Pero nos permite tener un poquito más de ayuda. En cuanto a huecos, pues no vamos muy mal. Tenemos aquí 2 posavasos, el hueco de carga inalámbrica que os he comentado antes, la guantera que, como veis, no está tapizada, pero es apertura amortiguada y de muy buena capacidad. Y en las puertas pues tenemos también unos huecos interesantes, con bastante buena capacidad. Y luego, para terminar, pues tenemos debajo del apoyabrazos un hueco bastante grande. Apoyabrazos que se mueve en longitud, pero no queda fijo en altura, ¿vale? Otro de los aspectos interesantes de estos compactos deportivos, utilitarios deportivos, como queréis llamarlos, llamarlo vehículo pequeño a un vehículo de 4 metros de longitud es un poco raro, ¿no? Pero es verdad que comparativamente con compactos o con vehículos de una categoría superior, son vehículos más pequeños, aunque ya de pequeños tengan poco. Hablamos de un vehículo que se tiene que sentir, y por lo tanto el puesto de conducción es súper importante, pero también el cómo nos sentamos delante del volante. Y es que tengo que decir que este vehículo tiene características muy agradables. Yo no soy especialmente pequeño, ya sabéis, mido 1,88 de alto por 1,88 de ancho, y tengo que decir que la postura de conducción en este coche es fantástica. Primero, porque podemos ir bastante abajo, el asiento mío está colocado en su posición más baja, con las piernas bastante estiradas, y con perfecto control sobre los 2 pedales para frenar y para acelerar. Luego, la posición del volante es muy buena, porque además tenemos un reglaje bastante alto, fijaos, en altura y en longitud, o sea que hay bastante espacio para poder regular nuestra posición al volante, que ya sabéis, tiene que ser una posición con los brazos relajados, que sea perfecto para poder girar y que no tenga ningún problema a la hora de funcionar con un coche que, ya digo, es un coche que se tiene que sentir, sobre todo en esta parte. Aquí es donde tenemos que notar dónde va nuestro coche. Cuando nosotros lo sentimos aquí en la tripa es cuando empezamos a disfrutarlo. Y este coche se disfruta. Tenemos un volante prácticamente redondo. Alguno me dijo, sí, menuda obviedad, es un volante redondo. Sí, pero en este caso tiene su razón de ser. Tenemos una pieza que tiene que girar y que, si es redonda, va a ser mucho más fácil manejarla de forma rápida y sencilla. Si ya achatamos, pues entonces empieza a ser raro, ¿no? Empieza a ser raro cuando coges y notas que aquí hay una zona que no está completamente redonda. Bueno, pues ese sentido, que os puede parecer una chorrada a algunos, para mí es importante, sobre todo cuando tienes que hacer maniobras, ¿no? El tener que girar un elemento que no es redondo, pues puede causar algún problema. Más que nada porque cuando vas a lanzar la mano no haya volante en esa zona, o te equivoques y la cojas mal, ¿no? Dicho esto, es un volante con un buen grosor, típico volante GTI, con buenas zonas de agarre, muy cómodo, buen grosor para los que tenemos la mano grandota y, sobre todo, bien tapizado, con zonas pespunteadas a ambos lados, que son las zonas donde vamos a apoyar mayoritariamente nuestras manos en una conducción más dinámica. Al alcance, lógicamente, tenemos las levas, churrilevas, que son de plástico y que nos van a dar
bueno, pues ese plus a la hora de poder negociar el cambio 7 DSG que tenemos aquí. Y luego las piñas. Tenemos a la izquierda todo lo que tiene que ver con las ayudas a la conducción, volumen, y a la derecha lo que tiene que ver con diferentes aspectos y manejo del cuadro digital y la información que queremos obtener. Un coche que, ya digo, con una postura de conducción muy buena, de la que es muy responsable estos asientos. Asientos que son bastante altos, fijaos que a mí me llega prácticamente al final de la espalda, que me van a proteger bastante. En cuanto a la sujeción, no son los que más sujetan del mundo. Yo creo que se ha querido buscar un término medio entre sujeción, dinamismo, deportividad, pero también confort. Vamos a ver, lo mismo no lo veis hasta el final, pero en las sensaciones de conducción os contaré lo que me parece este coche, que me parece, bueno, un utilitario deportivo que es un poquito más utilitario que deportivo, pero luego os lo voy contando. Asientos que son muy cómodos, muy cómodos, incluso para los que somos de hueso ancho. No tenemos que sentarnos en los lados ni vamos ahí jugando y buscando la posición. Son muy cómodos, bastante grandes, bastante anchos para los que, ya digo, somos de hueso ancho, y muy cómodos para el día a día. Es un coche deportivo que corre mucho, pero más ajustado al día a día. Es ese puntito, pero luego os lo comento más en profundidad. Pero antes de sentarme os voy a enseñar cómo se abaten los asientos, que se abaten en proporción 60-40. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este tipo de coches no tenemos apoyabrazos y entonces, bueno, pues la división es mucho más sencilla. Como veis, una superficie completamente plana con el piso del maletero. Piso del maletero que luego veréis que se puede colocar en dos posiciones. En su posición más alta, completamente plano, con la parte inferior del respaldo, ¿eh? Y bueno, pues tenemos pues más polivalencia, porque al final este coche es un coche polivalente. Es un coche que corre mucho, muy divertido de conducir, pero también es polivalente. Bueno, me voy a sentar y os sigo enseñando cosas. Bueno, pues aquí estamos sentados en las plazas traseras y como veis, bueno, pues el asiento en mi posición de conducción, como veis no lo he cambiado con respecto a la toma anterior, y aquí tenemos, bueno, pues el espacio justo. Al final, si tienes un conductor de 1,88 delante, que es mi posición de conducción, y otro de 1,88 se pone detrás, pues tenemos el espacio limitado. Este es el espacio más desfavorable. Ojo, que el asiento está echado para atrás prácticamente del todo, con lo cual, fijaos, yo creo que una de las cosas, uno de los aspectos más interesantes del Polo es precisamente el espacio en las plazas traseras, que al final se ha cuidado un poquito y que, bueno, pues tenemos hándicap, es decir, es un coche de 4 metros, pero es un coche de 4 metros donde se ha aprovechado cada centímetro, ¿no? Cada milímetro de espacio para otorgar espacio suficiente tanto a las plazas delanteras como a las traseras. Y aquí disponemos de, bueno, pues de elementos interesantes. Primero, dos conectores USB al final de la consola, pero no tenemos, como es habitual en este tipo de coches, salidas de aire. Lo que sí tenemos es un túnel de transmisión exageradamente alto, como podéis ver. Esto ya casi es un poco de tradición. También es verdad que el concepto de este coche es un 4 plazas, aunque esté homologado para 5, es un 4 plazas real, ¿no? Bueno, es un poco el concepto de ser utilizado por 4 personas adultas y que vayan suficientemente cómodos. Es verdad que atenciones al confort hay muchas. Tenemos espacio en las puertas, espacios rígidos en las puertas de buena capacidad. Tenemos los bolsillos al final de los asientos para poder meter cositas. Tenemos también luces de cortesía, LED, todo el habitáculo, que en este segmento a veces nos falla eso, ¿no? Los puntos de luz. Luego tenemos un asiento súper cómodo, fijaos, súper alto, es más alto que mi espalda, con una posición de los reposacabezas fantástico y sobre todo son extremadamente blandos. Y además, un respaldo situado en un ángulo perfecto, es súper cómodo.
Lo que también tenemos son pues típicas atenciones que no encontramos en este tipo de coches, como por ejemplo las perchitas. Hay otras que no tenemos, ¿no? Como los tiradores, pues no hay. Pero sí que notamos alguna cosa que es habitual, cada vez más habitual. Es que, por ejemplo, lo que antes habéis visto en la parte delantera, de plásticos con textil, etcétera, etcétera, con unos acabados un poquito buenos, ajustes buenos y materiales un poco acorde con este segmento, detrás no lo tenemos. No tenemos los detalles del plástico que va en la parte delantera, no tenemos nada de textiles, es todo plástico duro, ¿vale? Y bueno, pues eso tendréis que saberlo, porque al final las plazas traseras tienen una menor calidad en cuanto al acabado. Pero al final, si estás buscando espacio y si estás buscando que tus niños vayan cómodos, tienes un coche bastante interesante. Además, está equipado con ISOFIX, que es obligatoria tanto para las plazas traseras laterales como para la plaza delantera del acompañante, que también lleva ISOFIX. Vamos al maletero, os cuento la capacidad del maletero y a conducir, que al final casi es de lo que se trata. Hasta ahora. Bueno, pues aquí tenemos el maletero, 351 litros. No es de los peores, pero está en el término medio. Tenemos unas perchas de sujeción, tenemos también huecos para dejar más carga, ¿veis? Tenemos argollas para poner una pequeña red, una pequeña luz de iluminación, y luego tenemos un hueco donde cabría una rueda si no tuviéramos la batería. Ahí tenemos el sistema Beats, el subwoofer del sistema Beats, y tenemos la batería que va justo donde debería ir la rueda de repuesto. Pero bueno, tenemos un kit antipinchazos. Bueno, a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando el nuevo Polo GTI. Este cochecillo es una auténtica sorpresa, y os voy a contar por qué. A ver, muchos diréis, Antonio, es un Polo GTI. GTI son las siglas que evocan la deportividad en un coche tipo 5 puertas o 3 puertas, y evocan eso, deportividad, prestaciones, diversión al volante. Lo tiene todo, pero también confort. Y os voy a decir, me parece que es el más burgués de todos los GTI que hay ahora mismo en el mercado, porque hay versiones más deportivas. No porque no sea deportivo, suficientemente deportivo, sino porque hay versiones más radicalmente deportivas. Yo creo que esa es la palabra. Al final estamos ante un coche que se siente donde yo os he dicho antes, ¿no? En la tripa, ¿no? Se divierte uno mucho conduciendo este coche, y es un coche brutalmente efectivo. Va por donde le dices que tiene que ir, con la suspensión, con el chasis Sport tienes una suspensión durita, fijaos cómo voy botando, pero también con ese punto de sofisticación, de poder filtrar unos buenos baches, ¿no? Que no lleguen al habitáculo de forma demasiado evidente. Es un coche bien trabajado, y es un coche donde notas dónde están los 30.000 euros, ¿no? Que cuesta. Y es un coche fantástico para aquel que quiera un coche para el día a día, pero que luego puedas ir a disfrutar de la conducción. Y es que no tienes más que poner el modo Sport y el coche se transforma completamente. Pero no solo el coche a nivel de suspensión, la dirección, el motor, incluso la caja de cambios. Todo se transforma, todo tiene otro tacto. Pero también os digo que no llega a ser tan deportivo como un Fiesta ST, y ni mucho menos
como un i20. Y no tiene que ver con el tema del cambio manual, porque muchos decís que la quintesencia de la deportividad está en un coche manual, atmosférico, V8, etcétera, etcétera. Pues no, esa es vuestra opinión, pero no hay una norma que diga eso, Ni siquiera lo que os declaráis puristas de la automoción podéis defender eso con argumentos. Aquí lo único que tenemos es un coche que corre mucho, que es muy divertido de conducir, dinámicamente excelente desde el punto de vista de las sensaciones deportivas, es decir, de cómo frena, de cómo gira, de cómo responde a los movimientos del volante y a las peticiones de quien lo conduce, y ahí te das cuenta que es un coche muy bueno, muy bueno, con un chasis espectacular, con un motor que empuja como una auténtica fiera hasta donde le digas, porque aún tiene más. Este es un motor que se encuentra muy a gusto con una configuración de 207 caballos, podría llegar a tener 100 caballos más y no hay problema con que los tenga, porque en ningún momento se siente aprisionado, no, es un motor que respira, que tira, que tiene consumos bastante ajustados. Nosotros hemos estado en consumos de 8,2, con el Sport puesto, nada de ir despacito precisamente. Hemos ido al límite, pero aprovechando la capacidad de aceleración del motor en todo momento. O sea que es un coche que se puede llevar a ritmo vivo y no consume demasiado. Y luego, cuando lo hemos llevado despacito, hemos estado en consumos 6,7, 6,6. Una auténtica maravilla. Vale que tecnológicamente el Polo sea un coche muy avanzado, pero también lo son los demás. Vale que tenga buena capacidad, pero los otros también tienen una buena capacidad. Lo bueno del Polo es lo que Volkswagen sabe hacer muy bien, que es que son coches de notable alto, que a lo mejor no destacan nada, no son los más deportivos, no son los más rápidos, no, pero son los mejores, están entre los tres mejores, o entre los dos mejores, y eso es una capacidad brutal para hacer coches muy divertidos de conducir. Así que yo creo que si queréis un coche que sea polivalente, o sea, que tenga la deportividad que vosotros estáis buscando, pero además que sea un coche efectivo y tal, pero que sea más para el día a día, el Polo GTI es el coche que aúna todos esos conceptos, ¿no? Es un coche muy deportivo, pero es un coche también muy confortable. Si queréis una cosa un poquito más radical, tenéis el Fiesta ST. No tiene la calidad de realización que tiene el Polo, ni el equipamiento que tiene el Polo, pero es un coche más deportivo. Y luego tenéis el i20N, que para mí es el más deportivo. O sea, ya para los más quemados, pues yo creo que ese es el coche que más os va a gustar, Yo en ese aspecto creo que es el más deportivo, el que más transmite, el que más os va a hacer disfrutar, sin duda. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del Polo GTI, un vehículo que nos ha gustado bastante, que nos ha dejado ese regustillo a coche para todo y que tanto nos gusta, pero la verdad es que es un coche que se conduce increíble. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, y si no te ha gustado, bueno, lo intentaremos hacer mejor la próxima vez. No te olvides de suscribirte si no lo estás, y a mí solo me queda desear que estéis todos bien, vuestra familia, amigos y allegados, y que todos tengáis trabajo y salud, que es lo más importante. Y que nos volvamos a ver por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.